Muy buenos días a todos. Hoy tengo el honor y el gusto de tener un invitado especial, a Felipe Noguera. Él es actor, el director de un jardín infantil, entonces nos vas a hablar de tanto el tema de la actuación como de la educación infantil. ¿Cómo te encuentras hoy, Felipe? Muy bien, afortunadamente madrugando, pero feliz y contento. Es lo importante. ¿Y cómo te ha ido con estos 2 años de pandemia que ha sido tan duros, no? Pues ha habido cosas buenas, ha habido cosas no tan buenas. Estuve viviendo mucho tiempo en una finca y descubriendo como la vida del campo y me gustó muchísimo. Lo disfruté bastante, realicé muchas actividades al aire libre, pero por otro lado pues era difícil un poquito porque teníamos el jardín cerrado y nos tocaba trabajar virtual y tratar de llegar a los niños de alguna manera que fuera interesante para ellos. Y eso fue complicado, pensar un poquito en lo que estaban viviendo los niños, sobre todo entre 1 año y 4 años y medio, que es lo que nosotros manejamos. Entonces, como te digo, tuvo cosas buenas y también tuvo cosas un poquito malas, pero lo aprovechamos y creo que fue un momento importante y hay que seguir adelante y ahí vamos, ahí seguimos. Perfecto, sí, es que ha sido un tema difícil, ¿no? Y que coordinar esto de la educación virtual es totalmente cambiar de paradigma, ¿no? Y sobre todo con la primera infancia que es tan difícil, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Yo creo que sí. La educación virtual definitivamente para esos niños, para el 90% de esos niños, pues no sirve, no funciona. Entonces es complicado. Ahora hablemos un poco sobre el tema ya entrando un poco en el tema de la actuación. Para ti, ¿qué es el arte de actuar? ¿Cómo se desarrolla este lindo, digamos, esta linda vocación, esta linda disciplina? Pues para mí ha sido algo maravilloso. Estuve muchos años vinculado a la actuación, ahora estoy un poco alejado. Fueron casi 20 años de trabajo en actuación. Lo disfruté muchísimo. Hice algunos personajes maravillosos. Para mí la actuación ha sido algo maravilloso, ha sido algo espectacular. La he disfrutado, he gozado, he hecho unos personajes distintos, he hecho unos personajes que le llegaron mucho al público, que fueron muy queridos, como el gato en De pies a cabeza, y bueno, y otros en que me tuve que esforzar muchísimo para cambiar completamente de lo que soy yo. Y me ha traído muchísimas satisfacciones la actuación. Y espero que en adelante de pronto también me traiga. He estado alejado de eso por varios años también, pero siempre lo pensé que siempre hay la posibilidad de volver, ¿no? Siempre se necesitan actores de cualquier edad y de pronto algún día vuelva a trabajar fuerte en actuación. ¿Y por qué te has alejado tanto de la actuación? ¿Cuál ha sido la razón o simplemente por motivos profesionales? ¿Cuál ha sido la situación en este caso? Yo creo que ha sido una mezcla de muchas cosas. Primero, empecé un negocio por fuera del país con un hermano y durante un tiempo me fui a vivir por fuera, estuve viviendo en Puerto Rico. Luego, cuando volví, coincidió con que una persona que habíamos dejado dirigiendo nuestro jardín se retiró y entonces me tocó dedicarme mucho más tiempo a eso, a manejar el jardín. Y luego, pues empezaron a ofrecerme papeles, fue esa época de tantas series sobre el narcotráfico, sobre la mafia, sobre una cantidad de cosas que en realidad a mí no me interesaba para nada hacer y no me llamaban la atención los personajes para los que me llamaron. Y bueno, el tiempo va pasando y como que ya es más difícil uno conectarse y todo. Y también una cuestión hasta laboral, porque como tan difícil trabajar, me tenía que desconectar o salir de todas las afiliaciones que tenía, las distintas entidades que tiene usted afiliado como empleado. Se volvió a cobrar hasta bastante difícil y entonces fue una mezcla de todos esos factores lo que me alejó. Pero como te digo, algún día pienso que se puede volver a actuar. Claro, es que la actuación es un tema complicado, ¿no? Para el actor de Colombia, o bueno, por lo menos no sé en otros países, pero por lo menos en Colombia es un tema complicado. Por ejemplo, han tratado de hacer la ley del actor, que las prestaciones, que muchos actores llegan a la etapa de mayores y ya quedan desempleados, digámoslo así, sin una protección. Entonces creo que todo eso juega a favor y en contra del actor, ¿no?
Sí, 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 pero eso no solo en Colombia, eso es en todas partes del mundo, eso sucede, es lo normal. De hecho, yo desde que empecé a actuar lo sabía. Casualmente, cuando estaba estudiando actuación en Nueva York, me encontré con un libro que ahí me la pasaba en las bibliotecas siempre leyendo mucho, y me encontré un libro sobre casting y ahí entendí cómo era esa profesión, que no dura para toda la vida, para todo el mundo, que es complicada, que es difícil. Y leí muchas anécdotas de actores que llegaron a ser muy importantes allá en Estados Unidos, a tener mucho trabajo y que de la noche a la mañana empiezan a darse cuenta que como que no hay más trabajo. Entonces yo siempre tuve cosas alternas, siempre tuve como varias otras actividades y de ahí pues siempre que estaba actuando estuve en el jardín, era profesor de gimnasia de los niños, estuve conectado con la educación y tenía muchas otras actividades porque sabía que eso pues en realidad no iba a durar para toda la vida. Entonces yo que dijéramos que me preparé desde el primer día que empecé a actuar, sabía eso. Bueno, eso es una gran ventaja, ¿no? Porque, o sea, estar visualizado de que no dura toda la vida, que no vas a tener siempre los mismos ingresos, entonces eso es algo importante. Ahora volvamos un poco al pasado con tu papel, que creo que fue el más importante, o por lo menos el que eres más reconocido, que es el del gato de pies a cabeza, que fue un exfutbolista. Y creo que esto se parece mucho a la actuación, ¿no? Porque al futbolista le pasa a veces muchas cosas o llega al éxito, pero la carrera del futbolista es muy corta, ¿no? ¿Cómo te fue en ese papel? ¿Cómo fue la preparación? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, pues exactamente, sí, la vida del futbolista es muy corta. Yo dijéramos que además de ser actor también fui casi futbolista profesional, estuve muy cerca y en ese momento también como que me dio miedo tomar la decisión de convertirme en futbolista profesional porque estaba entrenando con Millonarios y me dijeron que me tenía que salir de la universidad porque los entrenamientos eran por la mañana. Y en ese momento tomé la decisión de seguir estudiando. Después me arrepentí durante muchos años porque me hubiera gustado haber sido futbolista profesional. Pero dijéramos que eso es así, ¿no? Y es una vida muy corta y por lesiones y por accidentes y que eso fue parte pues del personaje del gato en De Pies a Cabeza, que eso fue un aporte mío. Yo llegué ahí porque la que escribía, que era Juana Uribe, que se creó esta maravillosa historia, pues hablamos mucho cuando ella era amiga personal mía e incluso fue a unos partidos de fútbol que yo estaba jugando y hablamos mucho sobre eso y yo le di como muchas ideas o le conté mucho cómo era la vida de los futbolistas, como tú decías antes, efímera. Realmente tal vez es una de las carreras más efímeras. Hay unos que ni siquiera antes incluso de llegar al profesionalismo ya se han lesionado o ya han tenido problemas. Entonces, sí, y no sé si recuerdas, tú eres muy joven, pero parte dijéramos, de la presentación de la serie de Pies a Cabeza era ver como el accidente que había tenido el gato y por qué no había podido volver a ser futbolista profesional. Un accidente de carro, no tenía nada que ver con el fútbol. Pero sí, yo lo sabía y también en su momento decidí no ser futbolista y seguir con la universidad hasta que me gradué de economista, pero fue duro haber renunciado a esa posibilidad. Es que se chocan las dos cosas, ¿no? Ser profesional, de tener una carrera universitaria, ser futbolista. Entonces, para que a veces fuera contradictorio las dos cosas, ¿no? Que no pudieran hacer. Ahora es mucho más fácil, ¿no? Los futbolistas que siempre ya buscan tener una carrera profesional, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, tú decías que soy muy joven, sí, en efecto. O sea, yo nací en 1996, yo tengo 25 años. Entonces, todavía la serie, cuando yo nací, la serie ya se iba a terminar, de hecho. Pero la he visto por YouTube y he tenido como la oportunidad de analizar un poco tu perfil. El primer papel que yo te vi fue, creo que fue el último, pero no sé si has actuado más, fue en una serie de Caracol que se llamó Pocholo, que tú eras el jefe de él. Entonces, como que ese fue el primer papel que yo te di, y único, de hecho. Sí, bueno, después ahí hice capítulos en varias series por ahí, en algunas cosas, hice algo de teatro, hice algunas otras cosas por ahí, pero sí, dijéramos que ese yo creo que fue el último papel grande y de hecho creo que fue uno de los mejores personajes que hice. A mí me gustó mucho, me trajo muchas satisfacciones, hacía un santanderiano, era completamente distinto a lo que yo era y fue un papel muy rico de hacer, muy sabroso. Bueno, hablemos ahora un poco del tema de la educación y la televisión.
tiene que ver, porque es que muchos padres ahora se han preocupado por la televisión, el contenido de las novelas, el contenido de las series. Tú que tienes tanto experiencia como actor y como educador, cuéntanos un poco de esta relación y de qué afecta a los niños. Uy, eso es un tema largo y grande, el que yo tengo varias posiciones, pero la principal es que yo digo que sí, yo creo que la televisión le hace mucho daño no solo a los niños, sino a la sociedad en general. La mala televisión, porque hay cosas muy buenas, por eso te digo que es un tema tan grande, porque a través de la televisión pues se pueden lograr y se han logrado cosas maravillosas, se pueden lograr cosas en educación, se pueden lograr en el manejo de la sociedad en su conjunto. Infortunadamente, pues creo yo que la televisión se ha vuelto demasiado comercial. El único interés casi es sacar dinero de ahí, entonces toca hacer lo que más guste, lo que más venda, y por eso pues está, yo creo que llena de series o de películas demasiado violentas que le afectan mucho a la gente, al público. Ponen mucho énfasis, como te dije, y como fue o todavía es un poco en la televisión colombiana, como la apología a los narcotraficantes, porque sí, los que hacen televisión dicen, no, pero al final les va mal, pero lo que ven los jóvenes son, en muchas de esas series que hubo aquí, es gente triunfando, llenándose de dinero, teniendo muchas mujeres, teniendo muchos viajes, visitando lugares maravillosos. Y eso creo que no es bueno, creo que hace mucho daño a la sociedad. También creo que le hace mucho daño a la sociedad los noticieros, ese negativismo de los noticieros. Y ahí sí hay una relación mucho más directa con la educación. Yo trabajo mucho en una educación que se enfoca en lo positivo, en lo bueno de la vida, en el manejo de nuestros grupos y el manejo de los niños. Siempre el énfasis está en resaltar lo mejor de cada persona, lo mejor del grupo. Y yo creo que la televisión hace todo lo contrario, sobre todo en Colombia y bueno, en Estados Unidos y en muchos otros países donde el énfasis es el amarillismo, el accidente, el asesinato, el maltrato, que eso como que es lo que llama la atención y eso es lo que logra el rating. Pero al poner tanto el énfasis en lo malo, en lo negativo, pues hay una tendencia generalizada y no solo es aquí, como te digo, sino en el mundo entero, a creer que el mundo está cada vez peor, que el mundo va muy mal y yo tengo la creencia totalmente contraria, que el mundo cada día está mejor, está mejorando, hay menos hambre, por supuesto que hay hambre y por supuesto que hay cosas malas, pero si lo comparamos con 20 años atrás, con 50 años atrás, con 100 años atrás, sin duda el mundo está mejor. Hay menos analfabetismo, hay menos niños maltratados, hay mucho más equidad, a pesar de que si uno le pregunta a cualquier persona, y de hecho han hecho muchos estudios sobre esto, la percepción de la humanidad es que estamos pésimos, que ya el mundo se va a acabar, que todo está terrible, y yo creo que definitivamente eso no es así, todo lo contrario. Estamos cada vez mejor, estamos progresando, estamos avanzando, hay progreso en todos los aspectos de la vida. Entonces sí hace daño, se hace mucho daño ese ver noticieros y es una de las primeras recomendaciones que yo le hago siempre a los papás, a los empleados, a todo el mundo que trabaja conmigo. Mire, ahórrese mucho malestar en la vida, deje de ver noticieros que en realidad no dejan nada. Uno rápidamente se puede enterar de lo que pasa en la vida sin ver los noticieros, en que el 80% del contenido en realidad es súper negativo, es enfocándose en lo más malo que tiene la sociedad y esa es la percepción, como te digo, que le queda a toda la gente. Entonces, ese es un tema larguísimo, es un tema larguísimo y yo durante un tiempo tenía la teoría y traté de hacerlo y hablé con amigos periodistas y me reuní con ellos, con algunos papás del Arca que tenían influencia y poder como en los medios en Colombia y son tan poquitas las personas que manejan los medios que uno yo creo que podría transformar un país rápidamente si simplemente cambia el foco de lo que se muestra en televisión, de lo que se hace, si se muestran cosas buenas, si se le da el enfoque a lo positivo, a lo bueno de la vida, se suprime como esa negatividad y ese enfoque como te digo, solo lo malo, uno rápidamente podría transformar de verdad la sociedad. Y es que yo lo veo todos los días ahí ligándolo un poco más con la educación, con los niños, cuando en un grupo uno
como profesor está poniendo el énfasis en el que se está portando mal, en el que está pegando, en el que está haciendo cosas malas, pues todo el grupo se va por ese lado. Y es magia ver como cuando uno en el grupo, por ejemplo, cuando yo daba clases de gimnasia, uno está resaltando el que está haciendo las cosas bien, el que está haciendo el ejercicio que toca, el que está siendo creativo, el que está bailando, el que está haciendo alegre. Ahí mismo se contagia todo el grupo en eso. Entonces yo creo que sí, si hiciéramos eso con el gran poder, porque es un poder inmenso que tiene la televisión, las cosas cambiarían, las cosas serían mejores y la percepción, como te digo, sería otra y yo creo que tendría una influencia maravillosa en la felicidad diaria de las personas, en el que todo el mundo seamos positivo, en el que la gente trabaje mejor, en el que la gente esté más positiva, esté más contenta en la vida. Entonces sí, ese es un tema difícil, largo, eh, que yo creo que debe ser estudiado en las universidades, que debe ser analizado. Hay, como te digo, hay muchos estudios y hay trabajos sobre eso, pero creo que falta muchísimo más y se podría hacer. Interesante lo que mencionas porque en efecto yo lo he notado que es así, o sea, los medios de comunicación, tal vez por el afán de vender, porque la televisión es un negocio, pues como todo, incluso hasta la educación también lo es, porque cuando vemos la educación privada es un negocio. Entonces, es eso, es ver eso, cómo se enfocan en el amarillismo, los noticieros, el pesimismo, para tratar de vender. No sé si la televisión, si fuera más educativa, también podría ser comercial, ¿no? No necesariamente tiene que ser, porque no, vamos a hablar de una narconovela, una novela que hable, digamos, de la educación, que hable de un personaje histórico, tenga que no tener éxito, ¿no? Como lo que te pasó con Pies a Cabeza, y no, violencia no había. O no No, mucha, ¿no? exactamente, no, yo Y sí fue un éxito. estoy, fue un éxito comercial y yo creo que sí, definitivamente es la posibilidad de hacer una televisión comercialmente exitosa, pero mucho más positiva, definitivamente. Y el mejor ejemplo es De Pies a Cabeza. De Pies a Cabeza fue un programa que siempre en cada uno de los capítulos traía un mensaje, traía una enseñanza, una moraleja. Eh, pero cautivaba, a la gente le encantaba, las familias lo disfrutaban, estaban ahí pendientes todos los domingos a las 6 de la tarde de verlo, y ese no es el único ejemplo, hay cientos de series, miles de series, de novelas, de películas, que el foco es lo positivo, es lo maravilloso, es en dejar un mensaje, y eso se logra, se puede lograr, es como perderle el miedo a tomar esa dirección, a tomar ese camino de hacer cosas que sean buenas, que dejen un mensaje. No todo tiene que ser educativo, porque eso hay la tendencia un poquito que se cree que sí, que tiene que ser educativo, no, hay, no sé, se puede hacer una televisión maravillosa sobre aventuras, sobre viajes, sobre conocer nuevos lugares, sobre, sí, la vida de personajes históricos maravillosos y todo eso se puede hacer de una manera en que sea muy atractivo y que sea comercialmente viable y que la gente lo vea. Es perderle el miedo a eso, es perderle el miedo a eso. Lo que pasa es que pues es más fácil el amarillismo, vende más, es más rápido, se logra más rápido, entonces pues los que manejan los medios creen que esa es la manera, pero yo creo y esa es una de nuestras propuestas educativas también en el jardín que yo dirijo y en los otros en los que somos socios, que son bastantes también, que se puede educar de otra manera, que se puede ser positivo, que se puede poner el énfasis en otras cosas y tener buenos resultados, pero a largo plazo. Es que siempre es como que se está preocupado en el cortísimo plazo y así no debe ser. Si uno piensa la educación como algo hacia el largo plazo, entonces la propuesta puede ser distinta, puede ser de otra manera educar y los resultados finalmente son muchísimo mejores. Y yo creo que lo mismo se puede hacer al tiempo con la televisión o con todos los medios. Claro, es como mencionabas, porque no necesariamente tiene que ser educativa, porque, o sea, nosotros no nos enfocamos solo en el tema cuando ve televisión, uno no solo va a ver educación, no solo va a ver, sino va a ver diversión, ¿no? Pero que sea, como tú mencionas, mucho más positiva, aunque sea alegría, ¿no? No solo drama, no solo tragedia.
Ni solo No, resalte esto, ¿no? exacto, pero también puede haber drama, puede haber en la literatura, la gran literatura está llena de complicaciones, de problemas, pero eso también es bueno, el drama también es parte esencial de la vida. Yo lo que digo es no enfocarse tanto pues como en los asesinatos, en la maldad, pero puede, por supuesto, se puede hacer Claro. una televisión con drama, con fondo, con todo tipo de dificultades, porque también pienso que la vida es eso, la vida son dificultades, la vida es esfuerzo, la vida es dedicación. Lo que pasa es que cuando se piensa así en televisión educativa, se cree que resulta muy aburrida. Para mí también, no es eso, no es irse a los dos extremos. Yo siempre hablo mucho como en la vida de balance, de saber que tiene que haber de uno y del otro lado para que las cosas sean atractivas, para que las cosas sean entretenidas. Claro, porque si no se vuelve como un ladrillo, ¿no? Ladrillo, Exacto. entonces aburrido y duerme. Hablemos un poco más, ahora enfoquémonos un poco más hacia la educación, que es un tema que tú has trabajado mucho, incluso has escrito varios libros sobre educación infantil. ¿Cuáles son esos consejos, esos pilares que todo padre debe tener en cuenta para su niño? Porque de todas maneras, cuando son tan pequeños, por ejemplo, primera vez, por ejemplo, si yo tengo un hijo, yo no sé cómo tratarlo, yo no sé cómo educarlo, porque son temas que uno no los tiene ahí de cerca, ¿no? Sino, a muchos son como ese del ensayo y el error. Sí, exactamente. Bueno, primero aclarar, solo he escrito un libro en el momento que se llama Padres Balanceados y Felices. Tengo muchos otros en la cabeza y tengo apuntes para hacer otros libros y otras cosas porque sí me interesa mucho ese tema. Pero por ahora va uno, un libro que resume exactamente pues todo lo que yo creo de la educación, lo que pienso y como su título lo dice, Padres Balanceados, creo que es una de las cosas principales que debe tener un padre, que sea balanceado, que esté tranquilo, que no se vaya a ninguno de los dos extremos, ni sea pues el autoritario que inflexible, ni tampoco el laxo que deje hacer a los niños todo lo que quieran, porque ninguno de los dos extremos es bueno. Pues, ¿cuáles son esos pilares? Yo hablo ahí en ese libro como que la educación es todo un compendio de cosas, no es una sola cosa. Uno tiene que estar pendiente de muchísimas cosas y ahí le doy tranquilidad siempre a los padres que no tienen por qué saber. Es que en realidad, como dicen mucho por ahí, no nos dan instrucciones de cómo ser padres y cualquiera puede ser padre sin tener ninguna preparación o madre, tener un hijo. Y hay mucho desconocimiento. Este es un tema bastante nuevo en la educación. Se ha escrito no tanto como la gente creería que se sabe muchísimo, que se ha escrito muchísimo sobre la educación y en realidad es recientemente que se empezó a estudiar seriamente en las universidades ese tema de la educación, cómo hacerlo mejor, cómo aprenden los niños. Todavía no se sabe bien exactamente cómo el cerebro trabaja, cómo es que se aprende, cómo es que se fijan las cosas, qué es lo que más influye, qué camino se debe tomar en educación. Entonces, como te digo, se está empezando en ese tema y no solo se está empezando, sino que hay muchas cosas que en realidad son bastante erradas. Hasta hace muy poco se creía que a los niños había que golpearlos para que aprendieran, que había muchos dichos, que la letra con sangre entra, que esa es la mejor manera de educar, y eso hoy se está viendo que es totalmente falso. De hecho, hay todavía mucha gente que piensa que para una buena educación hay que regañar a los niños, hay que castigarlos. Nosotros defendemos un sistema educativo en el que no haya castigos, en el que no haya premios, en el que no se hable mal, en el que el buen trato sea como el pilar fundamental, la base de toda la educación tiene que ser el buen trato. Entonces, sí, hay muchísimas cosas. Yo creo también que influye todo, cuánto duerme un niño, cuántas horas, qué come, cómo le hablamos, cómo nos dirigimos a él. Son tantos los aspectos que influyen en una buena educación que ahí en el libro son 14 capítulos, cada uno con un tema específico de cómo en el día a día, en el diario vivir, lograr que los niños pues aprendan, niños y niñas aprendan de la mejor manera posible, pero como te digo, siempre con amor, con el buen trato, pero con firmeza, con claridad, también haciéndoles ver que la vida está llena de esfuerzos, de dificultades y que eso no es malo, que eso es parte de la vida y que uno
uno en la dificultad puede aprender muchísimas cosas y con los esfuerzos se puede estar llenando de satisfacción. Hay un poco la creencia también a veces que uno es más feliz si no hace nada, si está todo el tiempo como en un, como no sé, en una felicidad total, que solo se descansa o se ve televisión, y eso no es así. El ser humano necesita el esfuerzo, la dificultad, el trabajo para obtener satisfacciones y para gozar la vida. Entonces son muchos los aspectos a tener en cuenta para lograr una buena educación, y sí, estoy haciendo un esfuerzo muy grande para que los papás entiendan que también hay que formarse, también hay que prepararse un poco para ser un buen padre, para ser un buen profesor o para ser un buen cuidador de niños. Hay mucho que tener en cuenta y hay que estudiar y hay que prepararse para eso. Claro, porque no solo es una vocación, sino también una disciplina, ¿no? Que se tiene que aprender, que se tiene que desarrollar para habilidades para desempeñar este tipo de cargos y ese tipo de cuidados, ¿no? Exactamente, Es casi exactamente. uno adquirir un compromiso, ¿no? Es un compromiso muy grande y sí, como tú decías, también no es solo vocación, pero sí la vocación debe existir. Para ser maestro, sobre todo, yo creo que debe haber una vocación muy grande. Pero también se puede uno preparar, por supuesto, y se debe preparar, se debe estudiar muchísimo y se debe... Hoy, afortunadamente, contamos con estos medios, con estos canales de YouTube, con videos, yo casi todas las mañanas, y de ahí surgió el libro. Me levanto muy temprano, casi siempre 4:30 de la mañana, a oír charlas, a ver qué está pasando, qué están diciendo. Entonces afortunadamente pasando por una etapa de la historia de la humanidad maravillosa, que está casi que al alcance del 90% de la población del mundo, toda la información, toda la capacitación, sin necesidad incluso de pagar, porque es que está abierta ahora todos podemos consultarla, y cada vez las universidades abren más sus cursos y cada vez hay más gente así como tú que está empezando canales, que está empezando a divulgar cosas, y esto que está pasando va a tener un efecto maravilloso en la humanidad. Ahí sí como que, y es como la competencia de la televisión y de los medios organizados, que cualquiera desde su casa puede estar haciendo cosas, y estar haciendo cosas buenas. Claro, hay cosas también muy malas, pero pues tienen que tener un poquito de criterio, pero y está surgiendo de verdad a unas velocidades increíbles la posibilidad de que todo el mundo sea, como tú mismo lo dices, una autodidacta, que yo también creo que me considero un autodidacta, sobre todo en este tema de educación, porque yo estudié economía, pero he aprendido muchísimo es siendo autodidacta. Yo creo que es una de las cosas más maravillosas que le está pasando a la humanidad en este momento, la posibilidad de que cualquiera y a cualquier edad se esté capacitando y esté aprendiendo de cualquier tema. Así es, o sea, cuando uno tiene la internet es mucho más fácil tener hasta un profesor de la mejor universidad de otros países dándole clase. Y por eso decía un dicho, el mejor profesor es el internet, porque uno encuentra ahí muchas cosas que, digamos, en otras épocas no estaban en alcance, ¿no? Por ejemplo, una conferencia de un tratadista en derecho sobre todo lo que tú mencionas sobre educación, ¿sí? Hasta premios Nobel uno encuentra conferencias ahí en internet. Entonces son temas que uno encuentra ahí fascinantes. Y de todos los Exactamente. idiomas, entonces para aprender otro idioma. O sea, es una facilidad que antes no tenía y como que cierran brechas, ¿no? O sea, democratizan el conocimiento, porque eso es otro tema que tenemos en Colombia, ¿no? Sí, muy buena la educación privada, los niños tienen la mejor educación, colegios bilingües, jardines bilingües, pero las clases bajas y medias no tanto, ¿no? Que hay siempre es esa brecha, ¿no? ¿Cómo piensas eso, no? Creo. Sí, sin duda hay una brecha inmensa en todo el sistema educativo. Hay una gente que tiene muchísimos recursos, muchísimas buenos profesores y todo, pero esa brecha, como tú lo dices, también se puede cerrar a través de los medios, y es lo que pasó con esta pandemia, que nos tocó a todos a la fuerza a aprender a utilizar todas estas nuevas tecnologías. Y yo creo que esto en el fondo va a ser muy bueno, ¿no? Todo esta que nos dejó la pandemia y toda esta, haber descubierto un poco a la fuerza la cantidad de posibilidades que tiene
que tiene los medios virtuales de llegar a todo el mundo y a todos los rincones. Yo creo que falta mucho camino por recorrer y hay que mejorar las cosas, y nosotros mismos en el jardín aprendimos mucho, que es que no es lo mismo hacer una clase para niños presenciales que hacer una clase virtual, y eso es lo que se tiene que aprender y toda la humanidad tiene que aprender, que las cosas, el medio es distinto y las cosas tienen que cambiar, y la manera de llegar a los niños, a los adultos, a los universitarios, pues debe ser diferente que lo que era dentro del aula. Entonces yo creo que es maravilloso lo que está sucediendo, es maravilloso, y es un salto que va a dar la humanidad inmenso en cuanto al aprendizaje, gracias a la pandemia, que yo creo que nos ahorró muchísimos años de lento avanzar. Tocó en este año que pasó, año y medio ya casi que llevamos en esto, que todo el mundo aprendiera de cómo es mejor hacerlo virtual, de qué manera, cómo llegar a las distintas edades, a los niños pequeños. Entonces yo creo que eso es una buena cosa, una buena lección que nos dejó la pandemia, pero que estamos empezando, apenas estamos empezando a trabajar en ese tema de la educación virtual. Pero yo creo que se avanzó muchísimo y se va a seguir avanzando a pasos agigantados en ese tema. Y eso va a hacer que, como tú dices, se democratice un poco la educación, le llegue a más gente, a cosas que antes era imposible contemplarlo, como tú dijiste, un premio Nobel, uno verlo prácticamente privadamente y saber uno que puede pararlo, y lo que no entendió echarlo para atrás y volver a verlo. Eso es una magia, eso es maravilloso. Muy cierto esto, y respecto a lo que mencionabas sobre cómo llegar a los estudiantes, es un tema que muchos tenían miedo, ¿no? Entrar a la virtualidad, incluso ya se han hablado de teletrabajo, pero las empresas no lo incorporaban también por ese miedo, digamos, de la seguridad de la información, de no tener controlado al empleado. Pero esta pandemia aceleró todos estos cambios que a veces son tan fructíferos, ¿no? Porque cómo tener a alguien desde su casa trabajando, siendo más efectivo, ahorrándose de tiempo en transporte, en movilidad, y más una ciudad tan caótica como es Bogotá, pues no todas son así, pero por lo menos las grandes ciudades de todo el mundo tienen los mismos problemas de movilidad, de saturación del transporte público. Entonces vemos todo este cambio que se ha dado, ¿no? Que ha sido algo positivo. Sí, yo creo que sí, sin duda ha sido positivo en muchísimos aspectos, pero como te digo, se está aprendiendo, y todo esto es, eso que dijiste de las empresas es totalmente cierto. Antes eran temerosas de todo, querían tener ahí al empleado, y esto tocó a la fuerza, pero las mismas empresas fueron las primeras que aprendieron y se están ahorrando mucho dinero en las oficinas, en una cantidad de cosas que, pues, que también es como grave para la humanidad, pero yo creo que todo este aprendizaje va a ser muy rápido, y se va a llegar a un balance, se va a llegar a un justo medio de que se vaya a la oficina 2 días o un día a la semana o 3 días, porque también hace falta el contacto social, Sí, claro. el intercambiar, el estar con los compañeros de trabajo, pero sin duda es más positivo que negativo. Finalmente, a largo plazo, creo que todo este haber entendido que la gente puede estar trabajando no solo en otra parte de la misma ciudad, sino que yo ya lo estoy viendo como la gente tomó la decisión de irse a vivir a una finca, irse a vivir al campo, y una vez por semana ir a la ciudad, un día o 2 días, y así tener una vida como mucho más plena, una vida mucho más interesante. Entonces sí, están pasando cosas maravillosas en todos los campos. ¿Y tú cómo llegaste? O sea, tú eres economista, tu profesionalidad era ser actor a la educación, dar ese salto. Creo que siempre lo tuve ahí. Siempre tuve sobrinos cuando estaba muy pequeño, y siempre me dediqué como a cuidarlos. Me invitaron a una cantidad de paseos, eh, por, porque yo tenía como un buen feeling con los niños, o me iba muy bien con ellos. Entonces mis hermanas mayores me llevaban de paseo para que les cuidara a los hijos. Y ahí seguí. Cuando estaba en la universidad fui recreador, una profesión también como bastante nueva en esa época. Trabajé en recreación en varios sitios. Luego también era como voluntario en la escuela de la universidad para unos niños pequeños,
Y luego fundamos con mi esposa el jardín infantil, pero creo que siempre tuve como ahí como una curiosidad por la educación y la desarrollé al mismo tiempo que estaba actuando. Siempre que estuve actuando, siempre era profesor durante el tiempo. Luego fui profesor también en un colegio, fui un tiempito profesor en una universidad. Como que lo llevo siempre ahí, lo llevo siempre ahí. Ese es un tema que me gusta, que me seduce, que me llama la atención. Pues siempre he estado ahí. ¿Y tú alguna vez has pensado, por ejemplo, en combinar las dos vocaciones o las dos disciplinas que estás manejando, la educación y la actuación, digamos, de hacer un programa o libreto, ser un director o algo así, no sé? Sí, sí, sí. De hecho, lo he pensado muchas veces. He estado muy cerca de desarrollar ese proyecto. Una vez incluso un amigo que tenía, le planteé el proyecto de hacer unos jardines infantiles en televisión para educar sobre todo a las madres comunitarias, para que entendieran. Y en su momento dado, ese amigo me dijo que sí, que ya, que listo el proyecto adelante con una buena programadora, pero no sé, algo ha pasado siempre, pero sí, lo he tenido, esa preocupación o ese interés. He hecho incluso como prácticamente libretos de cómo sería, de cómo se llevaría a cabo, de cómo llegarle mucho a la gente, pero siempre no sé por qué ha pasado algo que me aleja de ese proyecto, pero creo que sí, algún día será realidad y creo que lo puede hacer de reunir las dos cosas, de ser como que estar actuando o estar siendo, dijéramos, profesor, pero en los medios. Pero sí, sí es un proyecto que tengo ahí. Vemos que muchos, por ejemplo, Plaza Sésamo y todo esto, sí, que han generado tanto éxito comercial, pero también han sido muy educativo, han sido como ese ejemplo, ¿no? Creo que sería un buen ejemplo para futuro. ¿Y cuál sería el papel que a ti más te gustaría interpretar, digamos, o de si te gustaría ser, digamos, algún personaje de la vida real? Que a veces pasa mucho, ¿no? Tú admiras tal personaje y quisieras interpretarlo en alguna película, serie. No, la verdad eso como que nunca lo he tenido, como mucha gente que se sueña con ser, sí, las mujeres se sueñan con ser Frida Kahlo. No, yo nunca he tenido como ese interés. Yo me sueño a veces como de lo que estábamos hablando antes, como mezclar, y a veces he tenido también como la intención de tratar de escribir como una serie de un gran maestro, de un profesor y hacer como una película sobre eso. Es más cosas como dijiste antes, en que yo pueda mezclar todos los conocimientos que he tenido, como la educación, mezclarla con la actuación, pero no en un personaje claro de la historia o algo que quiera hacer, no. Nunca he tenido esa Ah, curiosidad. perfecto. Ahora cuéntame un poco cuál ha sido como las mayores satisfacciones que te ha dejado toda esta larga carrera actoral y de educación que has tenido, como las satisfacciones, las conclusiones que has llegado. Uy, pues muchísimas satisfacciones, sobre todo en el mundo actoral. Hice muchos personajes que fueron maravillosos, pues sin duda el de pies a cabeza, que fueron casi 5 años de trabajo, fue el que más satisfacciones, dijéramos, comerciales o a nivel de reconocimiento tuvo. Y fue un personaje maravilloso porque yo le metía además muchísimo como en mi propia vida. Entonces ese es sin duda el personaje que más satisfacción me trajo en muchas cosas. Pero hubo otros muchos que yo hice en novelas, en series, a veces en un cuento del domingo, simplemente que me dejaron muchas satisfacciones, que fueron increíbles por el reto actoral, por la manera en que se realizaron, por, no sé, por el director que tenía en ese momento. Fueron muchos, ya yo como digo, lo bueno es olvidarse de las cosas y vivir el presente, pero sí, tuve muchísimas satisfacciones en ese campo. Pero también el de la educación, yo a veces le digo a la gente la felicidad que se siente de a veces solamente el trato de un solo niño que lo saluda a uno con mucho amor, con mucha felicidad, como muy agradecido de que uno sea su profesor, de que uno esté en el jardín, que lo entretenga un rato, que lo haga reír. Eso a veces es más satisfactorio que todo el éxito que tuve cuando
en la calle me perseguían para que les firmara autógrafos o me buscaban y se armaban aglomeraciones cuando estábamos haciendo de pies a cabeza o viajábamos a alguna población. A veces se siente hasta más satisfacción personal con simplemente un grupito de 3 niños que uno los hace reír mucho y están fascinados con uno. Eso es a veces hasta más satisfactorio. Entonces, en los dos campos, en la actuación y también en la educación, he tenido muchas satisfacciones y las sigo teniendo. Sigo gozando mucho mi labor como director del jardín y a veces también las satisfacciones son a nivel de consejos que le doy, que es una de mis principales actividades, consejos que les doy a los papás, y el hecho de escribir este libro y como pensar tanto en qué es lo que se debe hacer para educar bien a niños y niñas. Me ha traído mucha como felicidad de encontrar y saber decirle a unos papás que están teniendo problemas porque el hijo no duerme bien, o porque el hijo no come, o porque la niña pega o muerde, y saber decir lo correcto para que eso mejore, produce una satisfacción inmensa. Es maravilloso, es una felicidad muy grande uno ocurrirse la frase justa para qué, y ver y luego recibir la retroalimentación de esos padres que le dicen: eso que nos dijo funcionó perfecto, qué felicidad, qué alegría, y que le cambie la vida a una familia por unos consejos que uno dé, es realmente algo muy emocionante. Claro, entiendo, o sea, la satisfacción como tal debe ser muy grande y te felicito por esa gran labor. Ahora quiero preguntarte un tema que ha sido, que pasan muchas veces en todo tipo de, o sea, clases sociales, se llama el niño problema. O sea, el niño que pelea, el niño que nadie lo controla, inquieto. Incluso yo fui uno de ellos cuando fui pequeño. Nadie me aguantaba. ¿Tú qué crees que es eso? No, pues como tú has visto, has analizado muchos niños, porque sea esto, es la intelectualidad o es un mundo aparte, no sé. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo veo que hay miles de casos diferentes, todos los casos diferentes. Ahora hay un poco la tendencia de meter en el mismo paquete y dar un dictamen de, no sé, de que el niño es que tiene tal problema, y yo no creo que las cosas son así. Y antes de pensar en que hay niños problema, yo creo que lo que hay generalmente son niños que no han sido bien educados o bien tratados, o que no se ha tratado de la manera adecuada. Entonces, muchas veces esos papás que dicen: uy, no, es que este niño es terrible, me tocó, qué mala suerte, no sé, y uno se da cuenta que lo que ha habido es una mala educación, que no se le ha sabido tratar, se fue, como te digo, a alguno de los extremos, se le dejó hacer todo lo que quería o no se le corrigió en su momento. Es que para que las cosas funcionen bien, toca desde el mismo día en que el niño nace empezar su proceso de aprendizaje, porque es que los niños no es culpa de ellos, ellos vienen, sí. Definitivamente creo que hay una parte genética muy importante en todos nosotros. Tenemos una herencia genética de tendencias que tenemos que hacer, de talentos, de dificultades que vamos a tener en la vida, pero creo que absolutamente todo tiene o puede pasar por un proceso de aprendizaje, que se debe pasar. Y todos los niños, si no se les ayuda a que aprendan, a mí me gusta ni siquiera casi que enseñar usar la palabra enseñar, porque en realidad venimos a este mundo es a aprender. Claro, hay unas personas que nos ayudan en ese aprendizaje, pero tenemos que como que liberarnos los adultos de pensar que nosotros les tenemos que enseñar a los niños. Nosotros tenemos que ayudarlos a que los niños aprendan. Y sí, definitivamente, muchas veces, por darte un ejemplo claro, hay veces que un niño está durmiendo muy mal, se acuesta tarde, se despierta varias veces en la noche, y eso es un niño que para el otro día está mal geniado, está irritable, llora con facilidad, le dan pataletas, y no es un niño que necesite un psicólogo, que sea un niño problema, es un niño que necesita mejorar sus hábitos de sueño. Cuando mejora sus hábitos de sueño, todo cambia. Y lo mismo pasa también con la alimentación, o con haber crecido sin unas normas claras, sin unos límites. Hay muchísimos aspectos que influyen en el comportamiento de los niños, y entonces, en vez de pensar que es un niño problema, se debe pensar qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, dónde se está fallando, qué se puede mejorar para que eso no sea así. Entonces, hay mucho que tener en cuenta para antes de decidir que un niño es un niño problema. Y los niños, y lo vemos, yo lo veo todos los años, todos los semestres y todos los días en el jardín, como que si se cambian 2 o 3 cositas, el comportamiento del niño cambia por completo.
y no es tal, y a veces, y ojalá se tuviera en cuenta así para todo, y nunca es tarde para aprender, y así haya adolescentes que también son, entre comillas, problema, si se cambia la manera en que lo tratan, en la manera en que le hacen las cosas, si se cambia la alimentación, vivimos en una época de un consumo excesivo de azúcar que definitivamente está demostrado altera el comportamiento de niños, de adultos. Entonces, no es a veces tan grave como la gente se imagina, sino simplemente es encontrar dónde es que están cometiendo esos errores de manejo, errores educativos, para que se solucionen cosas que parecían irremediables, que parecían imposibles de solucionar. Entonces, como te digo, hay mucho que aprender sobre estos temas. Apenas está empezando en todo esto de la educación y, y para evitar ese tildar a niños problema o niños que necesitan ser recetados con algún tipo de medicamento para calmarlos, para concentrarlos, siendo que puede ser simplemente un problema de manejo. En efecto, y creo que lo que tú mencionas va relacionado con lo que a mí me pasó, porque incluso a mí me han mandado medicación, mi mamá no lo hizo, sino que con el apoyo de mi papá, todo lenguaje, terapia, lenguaje, terapias de todo, no hubo necesidad de medicamentos, sino simplemente yo fui mejorando cada proceso con ese apoyo de mis papás y mire ahora cómo estoy, ¿no? Muy No bien, tengo ningún problema. qué bueno. Bueno, no me queda más sino agradecerte por participar en mi canal, por este tiempo que me has prestado para hablar de la actuación, para hablar de la educación, temas tan importantes. Entonces te agradezco por participar y por prestarme este tiempo. Con mucho gusto, muy amena la charla. Muchísimas gracias, felicitaciones, ánimo y hay que seguir haciendo cosas como te digo, para que mejore la sociedad y para que estemos todos mejor. No sé si quieras divulgar tus redes sociales o tu contacto para que te busquen tu libro, lo que quieras decir. No, yo casi durante un tiempito tuve redes sociales, pero yo ya soy de otra generación, eso me cuesta mucho trabajo, no lo hago casi. Sí, hago muchas charlas para los padres del jardín, hago mucha divulgación de lo que estoy haciendo, pues recuerdo el nombre de mi libro, se llama Padres Balanceados, Hijos Felices, es bueno, a la gente le gusta, los papás jóvenes que están empezando en esto y como me dice mucha gente que lo ha leído, no es solo para los que son padres, es para todo el mundo, para educarse a sí mismos, porque hay que ser autodidactas y hay que procurar hacer un esfuerzo por mejorar. Y creo que hay la posibilidad en cualquier edad de la vida de cambiar las cosas. Entonces es un libro interesante que me ha gustado mucho, que le sirve a todas las personas que lo leen. Feliz día y muchas gracias por todo. Bueno, Cristian, mucha suerte. Estés muy bien. Igualmente.